Ejercicio número 2. Determina el volumen necesario de encino para construir un bote y mantener completamente sobre la superficie del mar a un hombre de 80 kilogramos. La densidad del agua es igual a 1025 kilogramos sobre metro cúbico y la densidad de la madera del encino con el que queremos construir el bote es igual a 700 kilogramos sobre metros cúbicos. Tenemos aquí el esquema, el hombre en la balsa y pues tenemos el sistema del líquido o del fluido en el que se va a analizar este ejercicio. Lo que nos pide calcular es el volumen de madera para construir, pero como se explicó en el tema, cuando nosotros sabemos el volumen de agua que se desplaza, inmediatamente conocemos el volumen de madera que necesitamos para construir ese bote que soporte a ese hombre con una masa de 80 kilogramos. El sistema se encuentra en equilibrio estático, quiere decir que la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas que están interactuando? Bueno, el peso del hombre, el peso de la madera del encino y pues la fuerza de empuje. ¿Cómo saber el signo de cada una de ellas o cómo vamos a denotar si son positivas o negativas? Bueno, lo que entra al fluido, que en este caso sería la madera o el bote, y el hombre se consideran negativos. Y la fuerza que se considera positiva es la fuerza de empuje. Por eso es que tenemos fuerza de empuje positiva, el peso del encino negativo y el peso del hombre negativo. Esta ecuación se iguala a 0. A partir de aquí, pues hay muchas maneras de llegar al resultado. La que a mí se me ocurre, pues es despejar el peso del hombre. Como está negativo, va a pasar al otro lado de la igualdad como positivo. Y el peso del hombre va a ser igual a la fuerza de empuje menos el peso del encino. La fuerza de empuje se puede calcular multiplicando la densidad del agua por la gravedad por el volumen del agua. El peso del encino se puede calcular multiplicando la densidad del encino por la gravedad por el volumen del encino. Y el peso del hombre pues se puede calcular multiplicando la masa del hombre, que nosotros la tenemos de 80 kilogramos, por la gravedad, que también la conocemos, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Es importante delimitar que al yo conocer el volumen del encino, voy a conocer el volumen del agua. O cuando yo sepa el volumen del agua desplazado, pues inmediatamente voy a tener el volumen del encino que necesito para construir el bote. Y el peso del hombre va a ser igual a multiplicar la densidad del agua por la gravedad por el volumen del agua menos la multiplicación de la densidad del encino por la gravedad por el volumen del encino. Como yo al obtener el volumen del encino inmediatamente obtengo el volumen del agua, pues lo que voy a hacer es factorizar el volumen. ¿Sí? Saco de esta resta el volumen tanto del encino como del agua y el peso del hombre va a ser igual al volumen del agua encino, que ya lo factorizamos, ya lo sacamos de esta resta, que va a multiplicar a la densidad del agua por la gravedad menos la densidad del encino por la gravedad. Como todos los valores, por ejemplo, para calcular el peso del hombre los conozco la densidad del agua, la gravedad, conozco la densidad del encino y la gravedad, y mi incógnita es el volumen del agua, el volumen del encino, pues lo que hago es despejar y la densidad del agua, la gravedad, menos la densidad del encino por la gravedad, esta resta que está multiplicando al volumen del agua encino, va a pasar al otro lado de la igualdad, dividiendo al peso del hombre. Y yo digo que volumen de agua encino va a ser igual al peso del hombre que divide a la densidad del agua, que multiplica la gravedad, menos la densidad del encino, que multiplica a la gravedad. Y como el peso del hombre se puede calcular multiplicando la gravedad por la masa del hombre, pues desgloso el peso del hombre y digo que la gravedad multiplica a la masa del hombre. ¿Para qué? Con la finalidad de que ustedes vean que si yo factorizo la gravedad
de la resta que tenemos de la densidad del agua, que multiplica la gravedad, menos la densidad del encino, que multiplica la gravedad, si yo factorizo, pues aquí inmediatamente puedo eliminar la gravedad y el volumen del agua encino, el volumen que estoy buscando, pues netamente es una división entre la masa del hombre y la resta de la densidad del agua menos la densidad del encino. No es necesario factorizar tanto, pero quiero demostrarles que este es un ejercicio sencillo, que si ustedes tienen su base matemática, pues no tendrían ningún problema en llevarlo a cabo de esta forma, pero también se pueden llevar todos los valores sin ningún problema, ¿no? Entonces, volumen de agua encina, ya sustituyendo, será igual a la gravedad por la masa del hombre, que divide a la gravedad menos la resta de la densidad del agua menos la densidad del encino. Haciendo la sustitución, decimos que volumen va a ser igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que multiplica 80 kilogramos, entre 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que multiplica esta resta de 1025 kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad del agua, menos 700 kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad del encino. Entonces, me puedo llevar estos datos o también los puedo desde ahorita hacer cero, ¿sí? Algebraicamente pues no tendría ninguna diferencia en nuestro resultado. Y ahora el volumen va a ser igual a 80 kilogramos, que divide a la resta de 1025 kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad del agua, menos 700 kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad del encino. Esta resta nos da como resultado 325 kilogramos sobre metro cúbico y el volumen se va a calcular dividiendo 80 kilogramos entre 325 kilogramos sobre metro cúbico. El resultado es igual a 0.2462 metros cúbicos. Con las unidades pasa que este kilogramo de la masa se va a hacer 0 con el kilogramo de la densidad y el metro cúbico, por ley de extremos y medios, termina siendo el numerador y en este caso la unidad. El volumen es igual entonces a 0.2462 metros cúbicos. En el análisis de unidades pues tenemos que buscamos el volumen cuyas unidades son metros cúbicos y tenemos el peso del hombre, que es igual a metros sobre segundo al cuadrado por kilogramo, que esto sería un newton, entre el metro sobre segundo al cuadrado de la gravedad y este kilogramo metro cúbico de la densidad del agua menos el kilogramo sobre metro cúbico de la densidad del encino. Esto es una resta, por eso es que aquí terminamos metro sobre segundo al cuadrado, que multiplica kilogramo sobre metro cúbico, y en el numerador tenemos la gravedad metro sobre segundo al cuadrado, que multiplica la masa del hombre, kilogramo, y ahora sí hago el análisis completo. El metro sobre segundo al cuadrado de ambas gravedades se hace 0 y el kilogramo de la masa del hombre se hace 0, se elimina con el kilogramo de la densidad y el metro cúbico, que es denominador del denominador por ley de extremos y medios, termina siendo mi numerador y el volumen es igual a 0.2462 metros cúbicos. Gasto, flujo de masa y ecuación de continuidad. La hidrodinámica es la parte de la hidráulica que estudia el comportamiento de los líquidos en movimiento. Para ello considera, entre otras cosas, la velocidad, la presión, el flujo y el gasto del líquido. Las aplicaciones de la hidrodinámica pueden verse en el diseño de canales, puertos, prensas, cascos de barcos, hélices, turbinas y ductos en general. El flujo de los líquidos se considera estacionario. Tal condición se alcanza cuando la velocidad del fluido en cualquier punto de un conducto no varía con el tiempo. Por ejemplo, cuando en tu casa abres el grifo de un lavabo, el agua fluye con una velocidad variable
en un periodo transitorio de tiempo, es decir, un par de segundos mientras regulas la cantidad de agua. Después alcanza el estado permanente hasta el instante en el que tú mismo cortas el flujo. En los fluidos no ideales es posible estudiar dos tipos de flujo. El flujo laminar, que se presenta cuando las partículas que conforman el fluido se mueven siguiendo trayectorias paralelas. De esta manera forman placas o láminas imaginarias. Y el flujo turbulento, que ocurre cuando las partículas se mueven sin seguir un orden específico como tal. El gasto se conoce como el caudal a cierto volumen de agua por unidad de tiempo, es decir, la cantidad de agua que atraviesa un tubo o algún conducto en cierto tiempo. El gasto, que lo vamos a conocer con la letra Q, va a ser igual al volumen entre el tiempo y sus unidades por ende son metros cúbicos sobre segundos. Q es el gasto, B el volumen del líquido que está fluyendo y T el tiempo que tarda en fluir ese líquido. Si consideramos que el volumen de un conducto ideal cilíndrico es área por altura, entonces el gasto va a ser igual al área por la distancia o esta altura en metros, y también el gasto lo podemos calcular multiplicando el área por la distancia entre el tiempo. Si ustedes ven, metros cuadrados del área, metros de la distancia, y ya tenemos metro cuadrado por metro es igual a metro cúbico entre el tiempo, que es su unidad del segundo. También el flujo es permanente y entonces la velocidad es igual a distancia entre tiempo. Todo esto sucede cuando el flujo es constante, por eso es que el gasto también lo podemos calcular multiplicando el área por la velocidad. Área en metros cuadrados, velocidad en metros sobre segundo, y multiplicamos metros cuadrados por metro es igual a metro cúbico entre segundo, que es la unidad del tiempo. Y así el gasto o caudal, sus unidades de metro cúbico sobre segundo, el área transversal del conducto en metro cuadrado y V es la velocidad del fluido. Flujo de masa. El flujo es la cantidad de masa que circula por un conducto por unidad de tiempo. Es el movimiento de un fluido en el cual cada partícula en el fluido sigue la misma trayectoria. Pasa por un punto siempre particular, que siguió la partícula anterior. Además que los fluidos son incompresibles y que no presentan una fricción interna apreciable. En estas condiciones se pueden hacer algunas predicciones acerca de la velocidad de flujo del fluido a lo largo de una tubería o de algún otro recipiente. Existen varios tipos de flujo, como el laminar y turbulento que ya se explicaron, y la fórmula para calcularlo nos dice que el flujo es igual a la masa del fluido en kilogramos sobre el tiempo en segundos. F es el flujo, M es la masa del fluido en kilogramos y T es el tiempo. Cada fluido tiene una densidad propia que se define como la relación entre la masa y el volumen. Densidad ya sabemos que es igual a masa entre volumen, masa en kilogramos, volumen en metro cúbico, y de esta fórmula sabemos que la masa está en kilogramos, la densidad en kilogramos sobre metro cúbico, el volumen en metro cúbico, y como también sabemos que despejando de aquí la masa sería igual a multiplicar la densidad por el volumen, porque el volumen que está dividiendo pasaría multiplicando, entonces el flujo es igual a la densidad por el volumen entre el tiempo. Tenemos aquí que este kilogramo que divide al metro cúbico de la densidad se va a ir, como ya sabemos, con el metro cúbico del volumen, y ya tenemos las unidades del flujo de masa, que son kilogramos sobre segundo. Y como gasto es la relación entre volumen y el tiempo, el flujo también se puede calcular multiplicando la densidad por el gasto, densidad en kilogramos sobre metro cúbico, y el gasto en metro cúbico sobre segundo. Metro cúbico con metro cúbico se van a hacer 0 y ya me quedan las unidades del flujo, que serían kilogramos sobre segundo, la densidad en kilogramos sobre metro cúbico, el flujo en kilogramos sobre segundo y el gasto en metro cúbico sobre segundo.